Preguntarle porque en este programa que se llama Atypical TV, hace unos días, un par de semanas, uno de los colaboradores, este es un programa de la derecha, uno de los colaboradores pidió que si se está combatiendo la criminalidad en México, pues entonces se busque extraditar a Felipe Calderón, ¿no?, por narcopolítica, así lo dijo esta persona en Atypical TV, y ya no sería solo el consenso de aquellos que participaron en la consulta ciudadana para conocer si se quería o no juzgar a los expresidentes, que la mayoría votó porque sí, y también ahora hay un consenso en la Casa Blanca de que el narcogobierno se vivió precisamente en el sexenio de Felipe Calderón por la asociación de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, con el cártel de Sinaloa. Preguntarle, Presidenta, pues si será posible revisar este caso de Felipe Calderón. Y sobre todo que en su caso, si se encuentran elementos, pues se denuncia ante la Fiscalía General de la República para buscar, pues. Vamos a ponerle pausita, porque lo que comenta Nancy Flores de Contralínea es interesante, el tema de Felipe Calderón, porque los panistas descaradamente han ido a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores mencionando que deberían ir en contra de López Obrador y en contra de los narcopolíticos. Bueno, vamos a recordar lo que justamente pasó hace unos días, en donde un invitado de Atypical TV y de Carlos Alarraqui, frente a Mariana Gómez del Campo, sobrina de Calderón, le dice: pues quieren realmente tener resultados, llegar a un narco, vayan por Felipe Calderón. Aquí está, vean la cara de Mariana Gómez del Campo. Es importante poner esto para que vean que ellos mismos se ensartan en sus ataques a la 4T. Chéquense nada más cómo quiere, pues obviamente, pues no sé si corregir su regadota. Vean acá. A ver, producción, un poquito de volumen. Ahí estamos. Somos resistencia, esa es la diatriba de la derecha. Y cuando dicen de Felipe Calderón, porque es narco, la sobrina, luego brincando, miren. Yo reto al gobierno mexicano, que ahorita con las condiciones que están, y si quieren un narcopolítico, órale, váyanse a España, agarren a Felipe Calderón y entreguen a los Estados Unidos. Quiero ver si lo hacen. Quiero ver si lo hacen. Pero él no es un narcopolítico. Claro que no, precisamente no, por eso. Por eso, pero él no es. Yo reto al gobierno. Ay, avísenle que la regó, que está la sobrina ahí a un lado. A eso se refería justamente Nancy Flores de Contralínea. Bueno, ¿qué dijo la presidenta? Ya saben que la presidenta tiene una postura muy similar a la del presidente López Obrador. No se trata de perseguir políticamente, pero obviamente pues están ahí juzgados por la sociedad, porque saben que si hay alguien que está desde Estados Unidos acusando a algún narcogobierno, es al señor que estaba ligado a Genaro García Luna, que es directamente Felipe Calderón. Y a esto se refería justamente la periodista Nancy Flores. Es eso, que rinda cuentas frente al pueblo de México. No nos corresponde a nosotros, le corresponde en todo caso a la Fiscalía, si es que llegara a encontrar estas evidencias. Ahora, desde mi perspectiva, el momento histórico que estamos viviendo, la conciencia que hay en el pueblo de México, la diferencia en la manera en que hacemos las cosas, las consecuencias de la guerra contra el narco, la detención de García Luna, una persona que llega a la presidencia, Calderón, con un fraude electoral, que para legitimarse declara la guerra contra el narco, que pone al frente de esa guerra a un personaje, García Luna, que lo premian en Estados Unidos, que tiene toda esta cadena de vínculos en su momento con periodistas, con organizaciones de la sociedad civil,
Se incrementan los homicidios a más del doble. Las desapariciones. Las desapariciones. Y luego resulta que el personaje que se encargó de esa guerra estaba vinculado con los cárteles y está detenido en Estados Unidos. Bueno, todo esto que hoy es público, que no hay que dejar de mencionarlo, porque hay jóvenes que tienen hoy 15 años que no vivieron aquel momento, o 18 y que lo vivieron de pequeños, que tienen que saber que eso fue lo que ocurrió en México. Vinculado además, por ejemplo, con el hecho de que los mayores ingresos petroleros en el país y excedentes petroleros fueron en aquella época, y que no hay una sola obra pública que distinga a aquel gobierno. Desde mi perspectiva, el pueblo de México ya lo juzgó. Ya lo juzgó. Y el juicio de la historia quizás es el más importante. Y hoy el pueblo de México ya juzgó a Calderón, a su sexenio. Y eso es lo que queda en el legado, en mal legado. Ese no se lo va a quitar nunca. A diferencia, por ejemplo, de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que también el pueblo de México ya lo tiene en un lugar muy especial de su corazón y de la historia, quizá como el presidente más querido en la historia de México, por su pueblo. Uno que evitaron que llegara en el 2006 por un fraude electoral, un presidente espurio que llega a la presidencia y desata una guerra en su propio país, con las consecuencias que ya conocemos, y un presidente amado por su pueblo. Y eso es el legado que va a quedar en la historia, por más que los adversarios quieran hablar mal del presidente López Obrador. Él dijo, yo lo dije en mi discurso en el Congreso, él dijo, no quiero que me pongan una estatua, una calle, no quiero que mi nombre vaya a ningún lugar. Y yo dije, no hace falta, ya está en el corazón del pueblo. Presidenta, también en este sentido preguntarle si en esta cooperación que está teniendo el Gobierno de México con el Gobierno de Estados Unidos se le ha informado a usted o al Gabinete de Seguridad si existe alguna carpeta de investigación en contra de Felipe Calderón allá, toda vez que pues la Casa Blanca ha señalado precisamente a ese gobierno de Felipe Calderón, sobre todo por esta narcopolítica o este narcogobierno. Consultarle si no es así, si no les han informado que exista alguna investigación abierta en contra del expresidente Calderón, si ustedes podrían pedir como Gobierno de México saber por lo menos si existe y en todo caso solicitarla para conocer en qué términos estaría. No tenemos conocimiento y no nos han informado. Y repito, no es un tema del gobierno. Si hay algún tema en la Fiscalía, pues que proceda la Fiscalía. Pero nosotros como gobierno no lo vamos a hacer. Bien, en otro tema, preguntarle cómo van las investigaciones. Pues ahí tiene lo que comentó Nancy Flores de Contralínea en este tema del Rancho Izaguirre, lo que antes callaban los medios y el tema de Felipe Calderón. Más tarde vino la intervención del periodista de Sin Línea MX, que también regresa al tema de la raja política, cómo se han comportado pues distintos personajes ligados al prianismo, y estamos hablando de todos: Alito Moreno, Marco Cortés, Jorge Romero, diputados de Acción Nacional,
y escuchemos lo que dijo la presidenta al respecto. La compañera. Sí, le paso los videos a Sí. Paulina. Muchas gracias, presidenta. Qué barbaridad. Buenos días, Presidenta. Manuel Galetzi Ramírez de Sin Línea y el Político en las Redes. Reforzando un poco lo que mencionaba mi compañera Nancy, también qué opina respecto a los políticos que intentaron pues sacar raja y se aventuraron a decir incluso pues falacias, ¿no? Que hoy se demuestra que no había crematorios, o al menos en las pruebas que hicieron en los recorridos no aparecen. ¿Qué opina respecto a esta actitud pues carroñera de alguna manera? Pues sí, es que ya vamos a presentar quién fue el primero que habló de esto. A ver si nos ayudan ustedes también a... ¿De dónde? Revisen quién de estos personajes de la oposición fue el primero que habló de esto. Y de ahí cómo se va retomando. Cómo después de eso sale lo de narcopresidenta, narcoexpresidente. Cómo se fue construyendo. Y repito, respeto siempre de nosotros a los familiares de las víctimas, siempre. No, la confrontación nunca va a ser, nunca nos vamos a confrontar con ellas, con ellos. Porque ellos tienen un dolor que es perfectamente entendible y que nosotros tenemos que estar cerca y apoyar y todo el trabajo que estamos haciendo. Pero esto otro, pero además muchos de ellos fueron funcionarios de Calderón. ¿Cuánto tenía el PAN la última vez en una encuesta? Revísenlo también. ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué no hablan de la guerra contra el narco? Entonces, lo importante es que la gente, todo el pueblo de México, sepa qué pasó ahí. Y también cómo se construyen pues estas historias y quién las construye. Porque hay un periodista por ahí especializado en montajes. Loren. Nada más hay que oírlo, yo no lo oigo, la verdad. Nada más lo veo aquí cuando traen la infodemia, el detector de mentiras. Sí, se lo preguntaba. Y me refiero al pasado, para que no vayan a decir que estoy utilizando palabras. Pero están siempre contra nosotros. Y muchas veces sustentado pues no en evidencias, sino en construcciones. Nuevamente repito, nuestra solidaridad siempre. Yo he dicho a lo largo de mi vida que siempre voy a estar del lado de las víctimas y de la justicia. Esa ha sido mi historia y así va a seguir siendo. Pero también hay que tener derecho de réplica frente a estas historias que se hacen. Sí, se lo preguntaba, Presidenta, porque el día de ayer algunos senadores justo de la oposición planteaban como la propuesta, ¿no?, de que se cree un grupo interdisciplinario a nivel internacional para investigar a profundidad esto, pero como se dice, pues son de gobiernos anteriores, particularmente el PAN y el PRI. También quería preguntarle... Ahora, la verdad es la verdad, O sea, lo que encuentre la Fiscalía. Porque eso siempre se tiene que conocer la verdad de qué pasó ahí en otros lugares. Siempre, pero no la construcción de historias, ¿verdad?
También ayer nos mencionaba, casi al final de la conferencia, que se estaba trabajando en una estrategia especial para la seguridad en ciertos municipios de la zona oriente del Estado de México. Quisiera ver si ya tiene alguna fecha estimada, cuándo se va a presentar y sobre todo si también se va a contemplar la seguridad en el transporte, Presidenta. Algunos de nuestros usuarios a veces nos demandan mucho eso. Por favor, háganle saber a la Presidenta que a veces pues es a veces incertidumbre viajar en el transporte público, particularmente en algunos municipios pues donde no hay alumbrado y eso, saber más información al respecto. Sí, vamos a presentar muy pronto el programa integral para la zona oriente del Estado de México. Es agua potable, drenaje. Por cierto, a ver si tienen la fotografía del colector de Chalco. Es una obra muy importante después de la inundación que hubo. Se va a terminar en mayo. Agua potable, drenaje, alumbrado público, repavimentación, senderos seguros, senderos de paz, que les llamamos ahora, y lo que tiene que ver con seguridad y vivienda. Recuerden que ahí ya entregamos alrededor de 100,000 apoyos para mejoramiento de vivienda en estos municipios. Y estamos trabajando conjuntamente presidentes municipales, la gobernadora del estado y un equipo que coordina la Secretaría de Gobernación, en donde está Armando Quintero, que es el director del Instituto para el Fortalecimiento Municipal, o algo así se llama, y Germán Martínez, que estaba antes en Conagua y que nos está ayudando a coordinar toda la parte de ingeniería de apoyo en esta zona. Entonces, ese es por un lado, y por otro lado, la estrategia de seguridad. Entonces, todo esto lo vamos a presentar, les vamos a pedir a los presidentes municipales, a la gobernadora que vengan, y ya estamos cerrando el proyecto y con gusto lo presentamos. Y va a incluir, obviamente, la seguridad en el transporte público. Bueno, pues ahí está la respuesta de la doctora. Por cierto, ayer también Omar García Harfuch presentó informes muy importantes en temas de seguridad. Ahorita te los mostramos. No de una vez, ¿verdad, producción? Porque luego del tema de seguridad como que dicen que no se hace nada. Y Omar García Harfuch, ayer te presentamos en la mañana lo que sucedió en Querétaro. Ustedes recordarán un ataque armado muy fuerte, ya se encontraron a los responsables. Pero también Omar García Harfuch el día de ayer presentó un video en donde se aseguraron, pues obviamente, cantidades importantes de sustancias prohibidas. Y lo que se está haciendo es trabajar en tierra y en mar junto con una coordinación muy importante de la Secretaría de Marina, y casualmente todo se va al tema del golpeteo mediático, pero cuando hay resultados muy importantes, pues los meten en segundo término, así como de, sí, bueno, sí hay cosas positivas, pero lo más importante es lo que no han resuelto. Y fíjense, el día de ayer, en Baja California Sur, durante patrullajes de vigilancia marítima, en este caso, la Secretaría de Marina aseguró alrededor de 4.5 toneladas de cocaína y fueron detenidas 4 personas. Esta droga equivale a 900 millones de dosis. Es un montón. Y pasó ahí, a segundo término. 900 millones de dosis, amigos, amigas, o 900 millones de dosis. Con este aseguramiento suman 31,000 kilogramos de esa sustancia blanca, que tanto también supuestamente le preocupa al gobierno de Estados Unidos, que han sido aseguradas solo en alta mar en esta administración. Lo escucharon bien, 31,000 kilogramos de sustancia blanca que ha sido asegurada en 5 meses del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí están los videos y por supuesto la cantidad de sustancias que no quiero imaginarme cuánto dinero sucio representa. Miren, aquí está el aseguramiento de estos paquetes, bidones. Y este es el video en donde pues se dio justamente este gran golpe a la delincuencia, amigos, amigas. Ahí lo tenemos. Y bueno, también más adelante en la conferencia del pueblo le preguntaron sobre el papel de la oposición. Como ustedes saben, ayer acá en el canal les transmitimos Gobierno de México. Les transmitimos cómo intentaron meter un punto de acuerdo a la oposición. Después vino pues un llamado de Adán Augusto López Hernández de abandonar la sesión, y a petición de Marco Cortés pues no pudo darse el quórum. Vino Verónica Camino Farjat
le pidió a la presidenta del Senado que hiciera el recuento de los legisladores. Había 25, amigos, 25 senadores de oposición que empezaron a gritar que esto era un narcogobierno. Y nuevamente pues quedaron evidenciados de que realmente no les importa el pueblo de México, sino más bien el golpeteo político. Vamos a escuchar lo que le preguntó Carlos Guzmán, de Veracruz, por cierto, y le contesta tanto a Marco Cortés como al jefe del cártel inmobiliario. Esto fue lo que sucedió. Escuchemos. Jorge Romero. Doctora, ¿cómo está? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues consultarle justamente el tema que decía por aquí el compañero Galeazzi, de lo que pasó ayer en el Senado de la República. El senador que presentó esta iniciativa para buscar crear una comisión, más que internacional, también nacional, es Marco Cortés, que fue el presidente nacional del PAN. Es preguntarle su opinión respecto a eso y también sobre lo que pasó cuando le presentó el punto, porque era de obvia resolución, pero la gente de Morena se salió. Técnicamente en la cuestión legislativa se dice que reventó la sesión Morena, pero sí sería bueno consultarle si hay algún comparativo entre un caso que es Teuchitlán y el caso Ayotzinapa, y también sobre lo que pasó en el Senado de la República de ayer. Hay mucha hipocresía en Marco Cortés o en el presidente del PAN, el jefe del cártel inmobiliario. La verdad. Entonces, nosotros no construimos verdades. Entonces siempre decimos la verdad. Y es lo que le estamos pidiendo a la Fiscalía General de la República. Y qué bueno que ayer, con todo y las dificultades de lo que ocurrió el día de ayer, particularmente con los familiares o las familiares de personas desaparecidas, más allá de la situación que se presentó, pues qué bueno que hubo compañeros de ustedes que entraron y vieron el lugar. Y es muy importante que reporten lo que vieron, como lo hace Contralínea. Entonces sí es importante que aquí en la mañanera, en sus espacios, que digan lo que vieron. No es el gobierno diciendo, no es la Fiscalía, sino ¿qué encontraron ahí? Leí que alguien dijo que se limpió o no sé qué. Bueno, ¿qué posibilidad habría de que eso hubiera ocurrido frente a lo que dijeron que había ahí? Pues para eso es también el periodismo de investigación. Entonces, que se reporte lo que se vio ahí, y que haga la Fiscalía su investigación, que va a ser una buena investigación a partir de lo que tiene también, porque como bien dijo el fiscal, pues no se resguardó el predio, primer problema. Entonces, nosotros no vamos a tapar nada, y vamos a hacer siempre nuestro trabajo y a decir la verdad. Reiterando este tema que está tocando, doctora, pues se menciona que no se reportó el hallazgo de hornos crematorios o de evidencia, como nos decía el fiscal general de la República en la conferencia que dio la víspera allá en sus instalaciones en la comunidad de doctores. Ya te contestaste. Por eso es que es mejor que lo digan ustedes, quienes estuvieron ahí. No es un dicho de la presidenta o de... No. Sí, es lo que quienes estuvieron ahí digan lo que vieron. Repito, de nuevo, porque van a querer utilizar esto que estoy diciendo. Nuestra solidaridad siempre a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Y nuestro compromiso de seguir atendiendo de forma integral el problema de desapariciones, desde la prevención hasta la sanción, y seguir buscando. Pero eso no tiene que ver con el predio, y también con lo que en su momento vamos a ver cómo se construyó esta historia.
Perfecto. Cambio de tema, doctora. Tenemos un plantón aquí a mis espaldas, el Zócalo, de la coordinadora de la sección 22, la 18 y la 9, si no mal recuerdo. Están en una jornada de 3 días de lucha por el tema de lo de la reforma que usted ya dispuso que se derogara de la ley del ISSSTE. ¿Qué llamado le haría a los integrantes de la CENTE que están efectuando lo que es esta jornada de lucha, doctora? Mi llamado es a los maestros y a las maestras de México, que nos ayuden a difundir esto que es el compromiso que yo he hecho con ellos, que es, número 1, el retiro inmediato de la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE, presentada el 7 de febrero de 2025. ¿Por qué la estamos retirando? Porque no tenía nada contra los maestros esa ley. Lo único que decía esa ley era la condonación, la quita, etcétera, de los préstamos de Fobiste, y el que los funcionarios públicos de alto nivel, como la Presidenta de la República, en la parte de la compensación de su salario, aportáramos más al ISSSTE para el fortalecimiento de su sistema de salud. Entonces, eso es lo que decía. Pero a lo mejor no se informó bien, no se conoció, y entonces, para que no haya ningún problema, retiramos esa iniciativa de reforma. 2, eso sí, establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreditados del Fobiste. Eso de todas maneras lo vamos a hacer. Aunque venía en la iniciativa. ¿Por qué? Porque es para beneficio de todos los trabajadores del Estado que han pagado 3 veces su vivienda y siguen pagando. Entonces, a todos ellos les vamos a ayudar. Entonces, eso lo vamos a hacer. Y además vamos a revisar, sin modificar la ley, los mecanismos para que Fobiste construya viviendas y no solo de créditos, que es la atribución original que tenía el Fobiste y que fue modificada para también hacer negocios con los créditos del Fobiste. Entonces, esas 2 es nuestro compromiso con los maestros. 3, detener el incremento en la edad mínima de jubilación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 2 años aumentaba la edad para jubilarte. Entonces, no es lo mismo la edad a la que se jubiló un maestro hace 10 años que la edad en la que se va a jubilar en el 2026. Es mayor la edad en el 2026, porque así fue la ley del ISSSTE que se aprobó en el 2007. ¿Con quién? Con Calderón. Entonces, lo que decimos es no. En el 24 lo congelamos. Ya nada de que siga aumentando la edad. La edad que estaba en el 24, eso se congela en adelante y a partir de ahí se pueden jubilar. Y la 4 tiene que ver con la promoción y el reconocimiento y el ingreso de los maestros. Recuerden que Peña hizo una reforma educativa punitiva contra los maestros. El presidente López Obrador cambia esa reforma, basifica a cerca de 1 millón de maestros y maestras, aumenta su salario, hace el fondo de pensiones para el bienestar, para mejorar las condiciones de jubilación a partir de los que entraron después del 2007. Los maestros todavía no están de acuerdo con algunas cosas que se modificaron ya con el presidente López Obrador, que tienen que ver con el ingreso, tienen que ver con la promoción, con el reconocimiento, con la movilidad que tenían antes los profesores y que ahora no tienen. Todo eso se llama UCICAM, es una unidad que revisa todo eso de los maestros. Prácticamente todos los maestros quieren que eso se cambie. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? Lo que yo propuse es que no sea una idea del gobierno, ni que sea una idea solamente de las dirigencias de
la representación de los profesores, sino que nos vayamos a todas las escuelas del país a preguntarle a los maestros cómo quieren que eso se cambie. Entonces el cuarto punto dice organizar foros escuela por escuela para construir la propuesta alternativa para el ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros que garantice sus derechos laborales, la transparencia y la cero corrupción. Entonces, esas son las propuestas que yo he puesto sobre la mesa. Ellos tienen también otras propuestas. Nosotros lo que hemos planteado es que en muchas de esas propuestas pues tiene que ver con el presupuesto público, porque recuerden que hoy en el país todos los adultos mayores de 65 años tienen una pensión de 6,200 pesos bimestral. Ya no solo son los maestros, ya no solo son los trabajadores que tienen IMSS, sino todos por igual, universal, tienen un derecho que es la pensión al adulto mayor. Son 6,200 pesos que se les entregan a cada adulto mayor que cumple 65 años. Entonces, eso representa, ¿cuánto representa, Ariadna, en el presupuesto público este año? 550,000 millones de pesos. $500 billion de pesos. Ya se aprobó en la Constitución, entonces es un derecho del pueblo de México. Y cada año tiene que aumentar para que no baje para que el poder adquisitivo de esa pensión continúe igual. Entonces estamos hablando de un país distinto, en donde ya incluso los maestros que se jubilan también ya tienen los 6,200 pesos, ¿verdad? Entonces ojalá pudiéramos dar más, pero a veces no puede uno comprometer un presupuesto que existe en donde evidentemente hemos hecho una austeridad enorme. Entonces, por supuesto que siempre vamos a dialogar con ellos, y está esto para que todas las maestras y maestros de México lo conozcan. Y sí me gustaría preguntarle, estas cuestiones como lo es la quita de los pagos de los créditos de Foviste y eso, mencionó que iba a emitir decretos. ¿Cuándo los va a emitir, doctora? Vamos a emitir un decreto y tiene que pasar por el Consejo del ISSSTE y del Foviste. Pero no tiene fecha. Entonces, ya probablemente la próxima semana. Se está estudiando la parte jurídica porque si hubiera estado en la ley, pues ya es por ley, ¿verdad? Entonces, si no está en la ley, entonces tenemos que darle todo el contexto jurídico para que no tenga ningún problema. Entonces está la Consejería Jurídica, Martí y Abneli, que es la directora del Foviste, están revisando cómo hacerlo para que aún sin el cambio en la ley quede sólido y que no haya ningún problema. Ya para terminar, doctora, sí me gustaría consultarle su punto de vista respecto a pues esta controversia que se ha generado con el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, el cual pues hizo un viaje a Europa, asistió a una parte del Parlamento Europeo, en la cual pues se menciona que viajó en business class. Él se defiende. Ha habido mucha polémica sobre ese tema, incluso ayer en uno de sus lives retó a periodistas, a youtuberos que han mencionado de que está gastando de más, no está cumpliendo con la austeridad republicana por el tema de business class. Ya la senadora Camila ayer nos explicaba el tema de las millas, de que la aerolínea luego te cambia de clase sin que tú lo pidas, pero si nos puede regalar un punto de vista político en posición respecto a este tema, doctor. Gracias. Yo respeto mucho a Gerardo Fernández, ¿no? Y pues cada quien que decidan. Malo sería si él hubiera usado un recurso que no es parte de su ingreso, a lo mejor. Pero bueno, que cada quien. Yo, por ejemplo, no viajo en primera clase. Y miren que hemos viajado, y aquí está Paulina de testigo, que muchas veces llegan y dicen, oiga, más presidenta, ¿no? Imagínense, pues por favor, pase a primera clase. No. Ahora yo mido 1,62, Gerardo, ¿cuánto mide?
1,84, 1,90, ¿no? Pues a mí las piernas me caben muy bien, él es más alto, ¿no? Entonces, en fin, no me voy a meter a la polémica. Y ya pues que Gerardo explique. Gracias, Presidenta, por la oportunidad. Soy Tere Mora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias en Televisión Abierta pues en ahí Baja está California. la opinión de Fernández Noroña, también causando polémica. Hay gente que dice, pues es que obviamente Noroña no es austero como el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la doctora Claudia Sheinbaum. A él le gusta la vida más lujosa y al ser un servidor público a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero la doctora también dice, bueno, él no está ocupando recursos públicos. Justamente Lilith ayer fue la que criticó la vida de Fernández Noroña, América Rangel, y Lilith ayer reposteó pues justamente eso. Dice, Fernández Noroña es el ejemplo perfecto de la izquierda de caviar. Siempre anda en primera clase, en business class, en salas VIP, pero se dice de izquierda. Al final, la presidenta lo deja en claro, mientras no ocupe recursos públicos está bien, pero ella no viaja en primera clase. Entonces, pues simplemente es cuestión de posturas. Hay gente que ha criticado mucho a Fernández Noroña. Él no es que lo oculte, él mismo ha dicho, sí, me compré una camioneta Volvo de casi $1,000,000, yo la pagué, me gusta viajar bien, toma su agüita Perrier, y habrá gente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero bueno, pues mientras dice la doctora, mientras no ocupe recursos públicos, está en su derecho, aunque para muchos no es el mejor ejemplo de la cuarta transformación. ¿Cuál es tu punto de vista sobre Fernández Noroña? Siempre es importante escucharte. Hola, comunicación. Si te gusta el canal, suscríbete, activa la campanita y también te invitamos a las redes sociales que aparecen en pantalla, porque un México informado siempre es un México mejor. Excelente fin de semana. Nos vemos en un próximo video.